Pactemos por la vida y por la paz. Un programa de la Comisión Interétnica de la Verdad de la Región Pacífico, la Coordinación Regional del Pacífico y la Agenda Eclesial Regional de Paz. Hoy presentamos Las paces, el acuerdo de paz y los diálogos sociales. Un saludo de paz y vida para nuestros oyentes. El día de hoy tenemos la tercera entrega del programa Pactemos por la vida y la paz, en donde nos acompañarán 3 invitados muy especiales, con quienes conversaremos al respecto de las paces, la no violencia, el acuerdo de paz, la importancia de los diálogos sociales y cómo se ha construido la estrategia de paz en Buenaventura. Les recordamos que este programa es una iniciativa de la Comisión Interétnica de la Verdad de la Región Pacífico. Le damos paso a nuestro primer invitado, Federico Muñoz, investigador para la paz y docente universitario. Bienvenido, Federico, a Pactemos por la vida y la paz. Es un gusto tenerlo con nosotros. Hola, buen día. Agradecer la oportunidad de poder participar en esta iniciativa tan importante del Pacto por la Vida y la Paz. La reflexión que voy a realizar empieza haciendo una referencia a las paces, en plural, a las muchas paces que existen y a las muchas formas que hay de construir paces en la cotidianidad y también en otros contextos más complejos y estructurales. 3 características fundamentales de las paces: son procesuales, son inacabadas y están en permanente construcción. También la paz imperfecta nos enseña que debemos aprender a convivir en medio de contextos conflictivos. La inmensa mayoría de los conflictos no son violentos. Y debemos hacer todo el esfuerzo para poder transformar constructivamente estos conflictos, estas situaciones conflictivas e ir tomando distancia de las violencias, que es también un elemento central de la paz imperfecta, la deconstrucción de las violencias. Esto nos ubica en un segundo momento de la reflexión que quiero realizar, y es sobre la superación del conflicto armado interno. En el caso colombiano o también en algunos otros, las guerras solamente dejan pérdidas. En las guerras solamente hay perdedores, dolores, daños, muerte, sufrimiento, odio, víctimas. Lo ha dicho muy claramente el Comité Internacional de la Cruz Roja. Las guerras sin límites son guerras sin fin. Y tenemos muchos casos, muchísimos, a la mano, en términos históricos y coyunturales. Se está conmemorando, se están cumpliendo 10 años por estos días de la guerra en Siria, una de las peores guerras en la historia, una de las peores, si no la peor, crisis humanitaria que se está viviendo actualmente. 10 años, donde precisamente no se ha podido superar esta guerra civil por la imposibilidad de desarrollar procesos de paz. La guerra se ha eternizado en Siria y ha tenido una participación muy activa de actores internacionales que han escalado la intensidad de esta confrontación. Y sabemos por qué, comenzamos a entender por qué el Reino de Arabia Saudí es uno de los principales compradores de armas en el mundo. Y también sabemos de la responsabilidad que tiene Arabia Saudí en otra guerra muy terrible, como es la de Yemen, donde, como en todas las guerras, quienes llevan la peor parte son las personas civiles, en este caso los niños y las niñas. Y el contexto colombiano nos ubica también en una situación dramática de un conflicto armado interno que tiene más de 50 años y que podríamos resaltar algunas de las características que han desescalado la intensidad del conflicto armado en Colombia y han sido precisamente muchas experiencias de procesos de paz, de procesos
de negociaciones, donde se ha tomado una decisión fundamental que se debe tomar en cualquier proceso de paz que quiera avanzar. Transitar de la visión de enemigos a asumirse como contrapartes en un espacio político de la negociación, en una mesa de conversaciones, en unos diálogos de paz, donde con suma claridad sobre qué es lo que se va a negociar, cómo, cuándo, dónde, una metodología, una agenda temática, se puede avanzar en la construcción de acuerdos. Y para poder construir acuerdos, quienes están negociando deben ceder en alguna medida y entender que la única forma de construir acuerdos es cediendo y teniendo en cuenta las visiones de la contraparte. Por ejemplo, el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera que suscribieron las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos se definen por más de 4 años de negociación en este caso para cumplirlos, para implementarlos. Y ese es uno de los principales desafíos que tenemos hoy en día. La mejor forma de avanzar en el fin de las guerras son los procesos de paz. Y en Colombia tenemos múltiples y diversas experiencias. Si quisiéramos remontarnos a la década, a finales de la década del 80, comienzos de la década del 90, es muy importante que estudiemos las experiencias de negociación con organizaciones como el M-19, el EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Movimiento Armado Quintín Lame. Poco tiempo antes, el presidente Belisario Betancur impulsó procesos con las FARC-EP, con el EPL, con el M-19. Y posteriormente tenemos muchas otras experiencias que involucraron también a la guerrilla del ELN y a la guerrilla de las FARC-EP, hasta llegar a el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. El resultado de un proceso de negociación de muchos años, 2 años en etapa preexploratoria y exploratoria, 4 años de negociación para tener lo que consideramos como un empoderamiento pacifista. Este proceso y este acuerdo, donde a través de una potenciación de las capacidades humanas para negociar, para acordar, para tener la posibilidad y la empatía de avanzar en la construcción de acuerdos, se tenga una experiencia tan significativa para la paz de Colombia como es el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Así es, por eso es tan importante la implementación y el cumplimiento del Acuerdo de Paz de La Habana. Agradecemos al profesor Federico por su aporte al programa de hoy y, continuando con el tema del Acuerdo de La Habana y la construcción de paz, invitamos a Jesús Alfonso Flores, decano de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Occidente y asesor de la Comisión Interétnica de la Verdad de la Región Pacífico. El acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de paz estable y duradera es una gran oportunidad, como se ha indicado, para que Colombia realmente haga un tránsito, es decir, haga el paso, esa transición de un país que ha sistemáticamente resuelto todas sus conflictividades sociales a partir de la violencia armada, a partir de la violencia física, a un país que siga afrontando sus conflictividades desde el diálogo, desde la identificación de posibilidades de solución y por supuesto desde la también identificación de responsabilidades en cada una de esas circunstancias. En ese sentido, construcción de paz desde este acuerdo es un camino que se va aterrizando, se va realizando a través de diversos pactos, diversos diálogos que, como su mismo espíritu indica, el del acuerdo, que es una paz territorial, lo primero que tenemos que hacer es avanzar desde los territorios, desde cada una de sus singularidades,
en el oriente colombiano, en el nororiente, en el norte, allá toda esa región Caribe, en el Pacífico, con todas sus dinámicas específicas propias, en la Amazonía, por supuesto, en el suroccidente, en el centro del país, en el occidente colombiano. Es decir, necesitamos que la paz sea efectivamente un proceso de afirmación en cada territorio, de resolución de conflictividades, de transformación de las mismas. Pero la paz también, además de pasar por los territorios, necesita que haya diálogos que identifique las necesidades de cada una de sus configuraciones étnico-históricas, en otras palabras, de esas realidades que fueron configurando esto que hoy llamamos Colombia, desde la población nativa o indígenas, la población de origen directo africano o afrocolombianos, las poblaciones que han venido por otras oleadas ya migratorias como el pueblo rom o así sucesivamente otras expresiones de nacionalidades que han llegado a conformar este entramado social. Entonces la paz pasa igualmente por ese reconocimiento. Digamos que en definitiva la paz es, como lo hemos indicado en otros momentos, un camino. Pero al mismo tiempo podríamos decir que ese camino es una meta, una utopía. Y entre camino y meta vamos haciendo posible que a través de esos diálogos en lo concreto, en lo territorial, en lo étnico, en cada uno de los factores específicos que constituyen la sociedad, podamos avanzar en esa resolución y sobre todo que lo que nos dejó el acuerdo como camino en cuanto a temas gruesos, el tema de la tierra, el tema de la participación política, el tema de afrontar este flagelo que tenemos del narcotráfico y con él los cultivos de uso ilícito, el tema de los derechos de las víctimas y el tema de esa reincorporación de combatientes nos abran a buscar nuevos escenarios de diálogos con los actores armados que aún persisten en la confrontación, como la guerrilla del ELN, como esos brotes que se mantienen de expresiones del paramilitarismo o neoparamilitarismo, para que definitivamente consolidemos la paz. Entonces, nos deja es un escenario, este acuerdo, para que lo vayamos aterrizando, para concretar nuevos diálogos que conduzcan a terminar la confrontación armada y muchos diálogos territoriales que posibiliten que afrontemos la conflictividad social desde la concertación y desde la búsqueda armoniosa de nuevas perspectivas. Le damos de nuevo las gracias a Jesús Flores por su aporte a la sesión de hoy del programa Pactemos por la Vida y la Paz. Aprovechamos para invitar a toda la audiencia a seguir firmando el Pacto por la Vida y la Paz que viene caminando el territorio pacífico y que busca recorrer toda Colombia. Durante 2020 y 2021, el Pacto por la Vida y la Paz ha sido suscrito por organizaciones, por las instituciones de gobierno, por personajes representativos a nivel nacional y por la ciudadanía en general. Es por esto que seguimos invitando a la comunidad nacional e internacional a que se suscriba a este llamado por la vida y la paz. Respeto a la vida, respeto a la igualdad. Puedes hacerlo a través de las redes sociales de la Comisión Interétnica de la Verdad de la Región Pacífico, CIP, o en www.verdadpacifico.org. Y ahora le damos la bienvenida a nuestro tercer invitado de la sesión, Adriel Ruiz, coordinador de la Casa Cultural y Memoria de Buenaventura, quien nos contará cómo en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, Buenaventura construye su propia estrategia de paz. Los invitamos a escucharlo. En el marco de la implementación de los acuerdos, en lo que va corrido ya desde que se hizo la firma en el 2016 y con la llegada en el municipio de Buenaventura, en el distrito, específicamente del alcalde Víctor Vidal, que representa el movimiento cívico popular
que en el 2017 hizo un gran paro, una movilización para exigir garantías de sus derechos y también que se termine la violencia que se ha desatado contra este pueblo, nace la idea de diseñar, digámoslo así, una ruta metodológica para construir una estrategia de paz que a largo plazo se convierte en una política de paz, entendiendo la paz local o la paz territorial o lo que llaman paz positiva, es decir, que permitan materializar, digamos, temas como por ejemplo la seguridad humana, que supere el tema de la militarización, incluso superar lo que se llama seguridad ciudadana. Hablar de cultura de paz, por ejemplo, tener la capacidad de respetar los derechos humanos, lo público, por ejemplo, el no a la corrupción, pero también tiene que ver con el tema del desarrollo humano, o sea, cómo nos metemos en una lógica de que este municipio, por ser un puerto o por estar en este municipio un puerto, eso genera que haya una política clara de desarrollo. Y no lo que ha pasado históricamente, que ha existido el puerto más importante, pero de espaldas a la ciudad, lo que ha hecho un empobrecimiento. Es decir, se ha empobrecido la ciudad aún teniendo un puerto. Entonces, con esos tres elementos o esos tres componentes, se diseñó una ruta. Y esa ruta tiene tres momentos. El primer momento tiene que ver con la construcción de una estrategia de diálogo, entendiendo el diálogo que supera el tema de la conversación o el consenso incluso. El diálogo que permita la participación, la puesta de intereses, que permita llamar a los polos opuestos. Esa primera parte que funcionan tres dispositivos. Uno, que tiene que ver con un dispositivo de mediación, o sea, el ente local tiene que ser un mediador del diálogo. No puede ser un impositor o alguien que realmente imponga una forma de diálogo, ¿no? Tiene que mediar que eso se dé en el territorio y que atraiga a todos los sectores a dialogar, incluso a los de oposición. Tiene que existir un dispositivo en ese campo de comunicación. Tiene que haber la capacidad, digamos, de que todo el mundo sepa de qué estamos trabajando, cómo llegar a la gente, cómo bajar, digamos, el Estado, digamos, a lo local, a lo barrial, y desde ahí tomar decisiones frente a qué hacer respecto a lo que está pasando. El segundo dispositivo es el del diálogo. Y el diálogo, pues hay que construir una metodología que permita sentarse y que cada uno exponga cuáles son sus intereses y que sea amplio, participativo, que tenga sus enfoques para que todos puedan entrar en esa misma lógica, en especial quienes han tenido siempre una atención en la ciudad. Por ejemplo, el sector económico. Y el otro dispositivo tiene que ser un dispositivo de legitimidad. ¿Eso es qué? Que el Estado tiene que recobrar la confianza. Sobre todo en este municipio donde históricamente pues ha sido desafortunado el ejercicio administrativo. Entonces, plagado de corrupción, a los últimos 4 alcaldes en la cárcel, se robaron todo el erario público, aparte de eso destruyeron las instituciones y eso pues obviamente genera un atraso en conquistar proyectos, políticas, etc. Entonces, esos serían como los tres dispositivos que son casi que el corazón del diseño de la estrategia, ya siempre tiene que estar funcionando en el ejercicio mismo del trabajo. El segundo momento es diseñar ya la estrategia y eso tiene como, digamos, un componente muy fuerte que es el tema de un ajuste institucional o lo que llaman arreglo institucional, que tiene que ver con modificaciones, digamos, tienen que crearse instituciones. Hay que tener la capacidad de fortalecer el ente local y las instituciones. ¿Para qué? Para que desde ahí la estrategia pues tenga fuerza y pueda tener un compromiso, digamos, de todo el aparato institucional a la hora de articularse, de tener la capacidad de comunicarse, de apuntar, de integrarse de manera organizada. Y el otro componente importante tiene que ver con la capacidad, digamos, de movilizar. O sea, tenemos que pasar del discurso a lo que llamamos un terreno común, digamos, que tenga cosas concretas, pactos, acuerdos, programas. ¿Con quiénes? Pues con todos, con las empresas, con los actores incluso que están armados. Hay que traerlos al diálogo. En algún momento alguien tiene que traerlos al diálogo. Seguramente no será la administración pública porque no lo puede hacer, porque es competencia del Estado central. Pero la sociedad sí puede hacerlo. Tiene que facilitar el diálogo, tiene que hacer, o sea, toca minimizar al máximo la disputa que hay del territorio, porque eso no permite generar otros diálogos. Y por último, el tercer momento de la estrategia es una agenda común con estos sectores que le acabo de decir, es decir, con los empresarios de todos los niveles, pero también con los políticos o los movimientos políticos, porque también toman decisiones en la ciudad, tienen responsabilidad política, además, hacen política, el consejo, los partidos, los movimientos, etc. Obviamente, como es una estrategia territorial, o sea, del distrito, como un territorio, pues las autoridades de acá son los entes competentes para movilizar eso, y la autoridad no solamente es el alcalde, son los consejos comunitarios
los resguardos indígenas, quienes están, digamos, dentro del ejercicio con la capacidad de movilizar esos temas. Y por último, es un diálogo también con la fuerza pública y policía. O sea, en algún momento pues hay que generar ese tipo de seguridad. ¿Para qué? Para que haya realmente un mecanismo donde se respeten los derechos humanos, pero que también se salvaguarde la vida de todos los ciudadanos en el territorio. Muchas gracias, Adriel, por esta descripción tan completa de cómo se viene gestando la estrategia de paz en Buenaventura en alianza con las instituciones y las organizaciones a través del compromiso con el Pacto por la Vida y la Paz. Agradecemos a nuestros 3 invitados de la sesión de hoy y cerramos esta tercera entrega de nuestro programa radial Pactemos por la Vida y la Paz. Yo no quiero guerras, no quiero violencia. Invitamos a todos y todas a visitar nuestras redes sociales. En Instagram, Facebook y Twitter pueden encontrarnos como @verdadpacífico y en la web entrando a www.verdadpacifico.org. Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos la próxima semana. Tengo ganas de poseer la libertad, de vivir en un gran mundo donde se pueda amar sin pensar en un mañana en que todo terminará, porque alguien en un lugar con mis sueños terminará. Quiero ser en algún modo alguien que pueda seguir, que hará todo lo que pueda para tu meta cumplir. No quiero que la violencia nos acabe, te lo digo, así que entre todos ahora la combatimos. Los dejamos con la canción Pacto por la Vida y la Paz de Javi, Casbel y Valentina, artistas urbanos de la Casa Cultural y Memoria de Buenaventura. De ser libre me maten, quiero que todos mis planes se destaquen. Quiero mi paz y tu paz sin fronteras. Quiero expresarme sin ningún problema. No quiero que mis ganas de ser libre me maten. Quiero que todos mis planes se destaquen. Quiero mi paz y tu paz sin fronteras. Quiero expresarme sin ningún problema. Un pacto por la paz, hagamos un pacto por la vida, un pacto por Colombia que nos necesita. Hagamos un pacto por la paz, hagamos un pacto por la vida, un pacto por Colombia que nos necesita. ¿De qué me sirve el pavimento? ¿De qué me sirve un dragado? ¿De qué me sirve el progreso cuando mi pueblo es desplazado y masacrado? Hagamos un pacto entre el pobre, entre el rico, el empresario y el campesino, la clase alta, la clase obrera, todos unidos alzando la bandera. Para terminar con el conflicto debemos estar unidos con el mismo objetivo, recuperar el tejido social, que vuelva la paz por ti, por mí, por Colombia. Hagamos un pacto por la paz y por la vida, desde el Pacífico y suroccidente, por Colombia y nuestra gente. Ya no más guerra y sus afectaciones comunitarias, territoriales. Volvamos al diálogo y pongámosle fin a tanto dolor y sufrimiento, a tantos muertos que ha dejado el conflicto armado por todos lados. Gobierno paramilitares, guerrilleros y grupos armados. Trabajemos para construir la paz que todos anhelamos como hermanos. La violencia no es la salida, el conflicto no es la salida, matarnos no es la salida. Hagamos un pacto por la paz y por la vida. Hagamos un pacto por la paz, hagamos un pacto por la vida, un pacto por Colombia que nos necesita. Hagamos un pacto por la paz, hagamos un pacto por la vida,